Bienvenidos, mis queridos televidentes, los que se nos están viendo por allá, por cualquier lugar de nuestro planeta. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Paganismo sin Velo, las verdades reveladas a través de la Biblia. Vamos a ver ahora nuestro programa, la religión de Babel. Y vamos a empezar con una lectura, abriendo nuestras escrituras en Zacarías 5, vamos a ver qué le dijo Jehová al profeta Zacarías. Vamos a empezar en el versículo 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. O sea, Jehová dijo, esta es la maldad. Y le echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada una casa en la tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, le pondré sobre su base. Vamos a ver qué es esta figura según en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 17. Nos sigue diciendo nuestra enseñanza. La mujer y la bestia escarlata. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y vamos ahora al 18 del mismo capítulo, Apocalipsis 17, dice así. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Palabra del Señor. Bienvenido, hermano Salomón y hermano Luis. Una vez Gracias, más. es un placer estar aquí. Bueno, pues ya tenemos una lectura base que nos traslada precisamente hacia la religión de Babel, todo lo que se estaba realizando en ese sitio. Recuerden que los hombres emigraron hasta esa tierra que es llamada en la Biblia la tierra de Sinar, que fue hacia donde, según la lectura bíblica que comparte
la pastora, la mujer fue llevada a la tierra de Sinar para que se le haga un trono, un templo, y eso nos recuerda precisamente lo que es la torre que se hizo en la ciudad de Babel, porque antiguamente en las culturas antiguas precisamente se realizaban templos, habían dos formas, ¿no? Templos dedicados a los dioses principales, y que representaban el centro de la ciudad. Muchas veces esas construcciones eran la misma ciudad. En algunas ciudades que eran demasiado grandes representaban el centro y tenían dos funciones. La primera función era una función política, porque allí habitaban los sacerdotes, que eran los que no existían división entre la religión y la política, sino que eran los que gobernaban. Y en ese sentido también el rey sacerdote. Pero en el caso de Babel, según los historiadores, entienden que es un sigurat, y este solamente tenía una función, no tenía la doble función. Los sigurat representaban construcciones en forma de escalera, pero que esas escaleras tenían la función de que descendía el dios Sol, que en este caso, en esta creencia, es el dios Nimrod, y por eso es que porque tenía que descender el dios Sol, representado a veces como una serpiente o en la forma que ellos le den, para que bendiga a la ciudad. Eran escalones a través del cual descendía el Dios de ellos. Y es el propósito, entonces allá estamos hablando que había una religión, desde luego, y que ese era un templo prácticamente dedicado a los dioses ahí, en ese sitio que es Babel. Por eso es muy interesante que usted menciona la religión de Babel, y que también el propósito era hacerse un nombre. Y allá en el capítulo 17 usted leyó que Babilonia tiene en su frente un misterio, un nombre también. Y el nombre que dice allá es Babilonia, la madre de la ramera. Ahora, en contraparte, Pastor Luis, de la palabra Sem, que se traduce como nombre. Entonces, Sem mantenía el nombre de Dios. Sí, porque es de los semitas. De los ¿verdad? semitas. Sí. Y precisamente dice cuando en los días de Pelec, fue cuando se dispersaron las lenguas. Surge un personaje que se llamó Eber. Dice que los hijos de Eber son los hijos de Sem, o sea, los que mantenían el nombre. Y la palabra hebreo, ¿verdad? La palabra Eber es una forma del gentilicio hebreo. Es decir, que el lenguaje original que se hablaba era el hebreo. Prácticamente era el idioma donde se conservaba el culto a Dios. Pero los que querían hacer un nombre, querían distorsionar ese tema y hacer un culto a un nombre de sus dioses, pero muy aparte del nombre de los hebreos. Exactamente, porque ciertamente Jehová de los ejércitos, él nunca pidió que se le construyera para ser adorado, que se construyera un templo, ¿verdad? Que él jamás pidió eso. No, sí. Al contrario, había una copia que ellos estaban haciendo, porque acuérdense que en el jardín del Edén Dios descendía y hablaba con el hombre directamente, pero ahora ellos estaban haciendo una pirámide que su cúspide llegue al cielo, es decir, a los dioses. Y la palabra allí cielo es muy interesante, ¿verdad? Porque en el hebreo es Shamaín, y ellos querían que llegue precisamente al cielo. Y ahora, con una forma de tener contacto con los seres espirituales que ellos querían que desciendan. Pero el tema es, ¿qué dioses? ¿De dónde salen esos dioses? Oiga, ¿Qué tipo de culto? Aquí me llama la atención cómo desde el principio, desde la cultura sumeria, se hicieron esos sigurats, y después pasó de ahí el modelo a la Torre de Babel, ¿verdad? Entonces, ahora cuando vamos a las grandes urbes del mundo, esas grandes catedrales con unas torres preciosas que llegan hasta el cielo, cuando las vírgenes hacían las apariciones, dice, quiero que me construyas una catedral que llegue hasta el cielo. Una casa, una torre. Casa. De ahí viene entonces la construcción de catedrales. Así es. ¿Y son su propósito de esas construcciones, Pastor Luis? Sí. Ahora, políticamente pasa algo similar. Ustedes ven que en cada ciudad de los países más desarrollados se mide en qué tan altos son sus rascacielos. Es una forma de decir que políticamente un país tiene mucho más poder entre sus edificios son más altos. Entonces es la misma idea de llevar hasta el cielo
el poder. Pero es hasta para adorar al Dios Sol, porque el Dios Claro. Sol es el Dios de este mundo, el Dios dinero, el Dios fama, el Dios que adora este Poder, mundo. exactamente. Entonces, entre más alto esté, más cerca están de su Dios. Exactamente. Y que en posteriores programas vamos a hablar precisamente de lo que el pastor está hablando, de las construcciones que son dedicadas a Satanás, las construcciones en todo el mundo, hablando es. de los grandes edificios, pero hay construcciones que son dedicadas precisamente con esos fines ocultistas, y Sigurat de Babel tenía un fin ocultista porque, según los arqueólogos, posteriormente iba a ser llamado el templo de Isis y el templo del dios Marduk también, posteriormente, en los tiempos de Babilonia, del tiempo de Nabucodonosor, se reconstruiría, y al pie de ese templo se habían encontrado los signos zodiacales. Entonces estamos hablando de un templo dedicado a la brujería, a la práctica de todo el ocultismo. A los dioses paganos. Dioses paganos Así que habían prácticamente heredado y que ahora estaban formando, estaban basándose en teologías que ellos mismos habían inventado, sus propios dioses, Así Pastor es. Luis. Más adelante vamos a tocar el tema de la masonería. Y todo este conocimiento desde la antigüedad fue pasando de generación en generación hasta lo que conocemos hoy como la masonería moderna. Exactamente, pastor, porque el conocimiento oculto se basa en escalones. Acuérdense, Así es. la torre, incluso dice que la torre tenía un cierto número de escalones que representaban el ascenso de los iluminados. El Así ascenso es. hasta llegar al cielo. Por eso dice que el que llegaba al último escalón, el propósito era, ya se iba a convertir en la iluminación y que iba a pasar precisamente a ser un líder espiritual. Pero fuerte. detrás de todo esto solamente estaba un espíritu que lo vamos a ver en el siguiente segmento. ¿Qué es lo que movía todo esto? ¿Qué espíritu estaba detrás de todo este movimiento? Nos vemos en el siguiente segmento. Bueno, continuamos viendo aquí por la palabra lo que realmente es qué espíritu estaba detrás de esas grandes construcciones que empezaron con los Sigurat, después con la Torre de Babel y después con las grandes catedrales. ¿Por qué se tenían que construir esos templos? Porque ahí tenía que estar sentado o sentada en porque siempre es a veces femenina lo que está sentado ahí, porque ahí es para que se siente la impostora, que es el espíritu de la brujería y de la hechicería que casi siempre se manifestaba en una mujer. Y dice aquí, porque claramente lo dice aquí en nuestro versículo, en un verso de Zacarías 5:10, dice: dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrás sobre su base. ¿Qué hay en cada catedral? ¿Qué había en esos lugares, hermano Salomón? Lo que se movía allá es el espíritu de la brujería. Qué interesante también, qué interesante que es un espíritu femenino, porque recuerden que la brujería, hemos dicho en nuestros programas anteriores, es precisamente eso, es la contraparte de la parte femenina. Por eso dice la religión de las brujas, es brujería. Ahora, ¿qué es lo que pretende Satanás? Lo que pretende Satanás es dañar, manchar y degradar la imagen de la mujer. Así ¿Por qué? es. Porque la mujer es un gran potencial en las manos de Dios. Y en la promesa vino por medio de la mujer, desde el Génesis. Así es, la mujer es muy importante. Acuérdense que Caín conocía esa promesa porque sus padres le habían contado de esa promesa. Claro, porque ahí fue la maldición, ahí se lo dijeron, por eso todos lo conocían, porque en el Edén ahí se pronunció la maldición. Y le dijeron a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Entonces, pastor, lo que él quiere es degradar la imagen de la mujer, que ha sido dignificada y también elegida con una misión especial, pastora, porque iba a ser la portadora del medio a través del cual el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, debía de llegar al mundo. Iba a ser su simiente, la simiente de la mujer, quien iba a destruir a Satanás. Por lo tanto, él
su mentalidad es atacar a la mujer para que no venga el Mesías, para que no haya una mujer, un instrumento en las manos de Dios útil, y a través de la mujer sembrar ese espíritu de la brujería. Claro, porque recordemos que la mujer es más sensible a las cosas espirituales, más que el hombre. Sí. Por eso dice que la mujer tiene pues otra constitución diferente que el hombre, es el vaso frágil, ¿verdad? Y por eso es tan importante, yo le digo a todas las mujeres que nos están viendo, que así como la mujer es muy sensible para las cosas, para todas las cosas espirituales, también puede ser usada, muy usada, por el espíritu de Jezabel. Es el espíritu de manipulación y de control. Todas las mujeres, sobre todo las mujeres que están en cargo de liderazgo, tenemos que tener mucho cuidado de que ese espíritu no se exalte en nosotros, porque ese espíritu de Jezabel es nada más ni nada menos que el espíritu satánico por el cual Dios quiere destruir la autoridad de Dios aquí en la tierra y de los hombres también. Es muy importante que la mujer sepa sujetarse a su esposo cuando el hombre está sujeto a Dios. En su caso, si no, pues tiene que estar sujeta a un pastor, a un varón, porque es muy importante guardar esa posición aquí en la tierra. Recordemos lo que dijo Pablo. Dice, toda mujer sea sujeta a su marido, así como el marido está sujeto a Cristo y Cristo está sujeto a Dios. Esa es una Padre. clave, lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque no vamos a decir que es a cualquier hombre. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el marido no se sujeta a Cristo, entonces está sujeto al espíritu del diablo también, al espíritu de la apostasía y al espíritu también del anticristo. Entonces, no se puede sujetar a alguien que no se sujeta a Dios. Pero aquí hay algo interesante, que la idea de Satanás es destruir el ministerio de la mujer. La forma en que Dios quiere usar, incluso en la Torre de Babel, la construcción de la torre, dijeron, los hijos de los hombres dijeron, vamos, levantemos y hagamos. Ellos estaban incluso allí siendo usados para destruir el ministerio de la mujer. ¿Por qué? Porque a través de ese espíritu, una de las cosas que hacían es querer subyugar, y la esclavitud de la mujer y el maltrato de la mujer y todo lo que se ha dado en contra de la mujer también es parte de ese espíritu. O sea que Satanás opera de dos cosas. Número uno, esclavizando a la mujer a través del maltrato y a través de quitándole todos los privilegios para que no tengan un ministerio. Esa es una forma. Sí, y la segunda es pervirtiendo su ministerio. Pues imagínate nada más qué figura más para nosotros los cristianos, una figura muy sobresaliente es la Virgen María, la Madre de Cristo. Sí. Entonces, oye, una mujer virtuosa. ¿Qué figura Satanás más influyente podría haber tomado para hacerse pasar? Ahora, porque es el mismo Satanás el que está detrás de la madre y el niño, que se sienta en todas las catedrales de todo el mundo, y desde un principio, cuando se sentó, cuando se posesionó ahí en la Torre de Babel. Y qué interesante que mencione eso, hermana, porque es el mismo principio. Muchas veces Satanás no destruye porque Dios no le da la autoridad para hacerlo. Aún Satanás está sujeto a Dios, lo vemos en Job, ¿sí? Entonces lo que él hace no es destruir directamente, simplemente pervertir lo que Dios estableció, y es la manera en que nos lleva a la perdición. Para que no se cumplan los objetivos Los propósitos y los de Dios. propósitos de Dios. Entonces, De salvar a la humanidad, porque ya se la había arrebatado. Satanás le quitó la humanidad ahí en el Edén. Entonces, no quería que esa humanidad fuera rescatada a través del sacrificio de Cristo. Por eso es de que él siempre, hasta el día de hoy, quiere ocupar el lugar de Cristo aquí en la tierra. y como decíamos, imita todo lo de Dios, porque Dios tenía planeado enviar a su Mesías por medio de una mujer, y ahora Él va a ser su propio Mesías, enviándolo también por medio de otra mujer, porque recuerden que Satanás no tiene ni imaginación, es una copia, decimos con el pastor, pues ahí es pirata. Semiramis, por eso cuando volvemos a hacer Semiramis era la esposa y la madre de Nimrod, ¿verdad? Sí. Y entonces
cuando Nimrod se fue, ese espíritu de Satanás se le pasó a Semiramis. Entonces Semiramis, ella en una alucinación dijo que ella había sido embarazada por Zeus. Por los por rayos dioses, del sol, por los sí, rayos del sol. sí. Y entonces que de ahí, de esa cruza de humano con un ser Divino. con un ser como incubo, Incubo y súcubo. y súcubo tuvo a Horus, al Mesías. Dicen que ese es el niño que se debería de adorar. Sí. Y es como nace Tamuz. ¿Sí? En la cultura babilónica vemos a Nimrod, Semiramis Sí, y Tamuz. digo, ya lo vimos ahí. Sí. De ahí vino Tamuz, que era el niño Dios que había que adorar. ¿Quién, si ha sido católico aquí, el 24 de diciembre Así es. no ha ido a adorar al niño? ¿Quién El no lo ha 12. adorado? Al niño Dios. En algún tiempo creo que todos. ¿Tú no lo has hecho nunca? Yo lo hice antes de conocer a Claro, Cristo. digo lo hice. antes, porque mira, Sí. todos, acuérdense, todos tenemos que tener presente que todos hemos venido de Babilonia. Así Por eso es. dice la palabra, sal de en medio de ella, pueblo Así mío, es, sí. para que no participes. O sea, el mismo Abraham, ¿de dónde salió? ¿Sí? De Ur De de Sinar. los Caldeos. De que es Babilonia. Babilonia, O sí. sea, era un lugar totalmente pagano. Así ¿Cuánto es. tiempo tuvo que pasar para que Abraham se pudiera despejar de toda esa cultura? Mucho tiempo. Pues Sí. igualmente pasa con cualquier cristiano, con cualquier católico que se vuelve al cristianismo, tiene que pasar mucho tiempo para que se deshaga de esa cultura pagana, porque está muy arraigado lo que es el tótem en el inconsciente del ser humano. Yo salí de la cultura pagana, pero totalmente, yo era pagana. Sí. Y adoré muchas veces al niño Dios, al niño Satanás. Al igual que Al- muchos de nosotros, de alguna forma u otra estábamos en el mundo y estábamos en pecado. Así Pero es. hablando específicamente de la idolatría, Sí, de la idolatría a los dioses falsos. así es. Y esa idolatría que se va gestando en ese sitio, en ese lugar, es una idolatría que iba a manchar la creencia de todo el mundo, porque dice que la mujer que se siente en la tierra de Sinar. Qué interesante, Aquí lo porque dice claramente. ¿A dónde la llevan? Dice. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar, y se siente ahí, ocupe ahora, el lugar central. es muy claro que en el libro de Daniel, capítulo 1, dice que cuando cayó en manos de Babilonia todo el pueblo y los utensilios de la casa de Dios fueron llevados al templo en la tierra de Sinar. Se los dice. llevaron de Jerusalén a esa la tierra tierra de pagana. Sinar, es decir, sinónimo de Babilonia. Entonces, qué interesante es que ya en el Nuevo Testamento se identifica como la madre de las rameras. Ahí Y en interesante porque se llama Apocalipsis. madre, ¿eh? Porque recuerden que sigue llevando su término, su nombre, Madre, que es porque madre. da origen a todas las religiones falsas, por eso, porque de muchas hijitas. Y porque Así es. desde la generación de Caín, acuérdense que había el culto a la diosa madre. Así es. Y entonces algo muy interesante la relación, porque el espíritu de Babilonia, como decimos, es un espíritu, pero que se encarna Se en ciertas personifica personas y en este caso en ciertas imágenes también. En Así ciertas imágenes y ciertas personas, y también ocupa territorio Es físico. territorial. Por supuesto, sí. Sí. Entonces, vamos al siguiente, a unos comerciales, y vemos cómo es ese espíritu, cómo se ha movido a través de todas las civilizaciones. Nos vemos en el siguiente segmento. Bueno, estamos viendo cómo ese espíritu de Babilonia se ha transmitido a través de todas las civilizaciones, de todas las culturas, a todos los países del globo, a toditititos. Se ha ido y ha permeado todas las civilizaciones. Adelante, hermano Luis. Sí, gracias, hermana. Hay un proceso natural en cuanto a la historia de la humanidad. Cada vez que una cultura conquistaba un pueblo, adquiría toda parte de su historia, de su idiosincrasia, de su adoración a dioses, establecía los mismos dioses, pero les cambiaba el nombre.
¿sí? Y a veces la Entonces, figura también. sí, claro, Sí. sí. Entonces, era un proceso en el cual conquistaban un país, asimilaban su cultura y luego la adaptaban al reino que estaba A su idiosincrasia, actualmente. exactamente, Así es. sí. Y es precisamente allí donde, por ejemplo, hablando de Nimrod, porque el término no es un nombre como tal, sino que es un título que se le adjudicaba. No es un nombre propio, pero los mismos contemporáneos le adjudicaron el título de Nimrod al personaje. Por eso los historiadores a veces identifican a Nimrod con varios personajes, como por ejemplo, hay un personaje que es Tukulti-Ninurta I, que es un rey asirio. Otros arqueólogos dicen que Nimrod es Ninurta, el dios guerrero. Y así van poniendo otros como... Otro dice que Nimrod, en realidad, cuando la Iglesia de Roma afirma que Pedro es el primer papa, es totalmente absurdo. Porque para empezar, Pedro no vivió en Roma, solamente ahí fue crucificado. Llevado para Sí. crucificar. Entonces, ni él predicó en Roma, el que predicó en Roma fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Así es. Entonces, Pedro no tuvo nada que ver en Roma y dicen que lo que en realidad es que Nimrod se fue a esa, o el espíritu de Nimrod se fue a esa zona del Sinar o Roma, y que él ahí murió y que la gente tenía idea de que ahí había estado un hombre que venía de Babilonia llamado Pedro. Que es el mismo Nimrod. Es el mismo Nimrod. Entonces, para que vean lo que se transfiere y lo que está detrás de todo esto, de la idolatría de las religiones paganas, es nada más ni nada menos que el espíritu de Satanás, Así con es. muchos nombres diferentes. Así es. Pero el primer nombre fue Nimrod. Nimrod, y es interesante que allí es donde los historiadores a lo que sí concuerdan es que a él le llaman el padre del paganismo, a Nimrod. Ah, sí. Entonces es un título que bien se puede adquirir en las personas que encabecen el paganismo. Claro, son porque Nimrod. paganismo es cualquier cosa que se oponga a Dios, cualquier cosa, persona o creencia, ídolo que se oponga a Dios, eso es el paganismo. Y es como lo explicaba el pastor, los nombres han ido cambiando porque los conquistadores hacían énfasis en sus dioses y le cambiaban los nombres, pero el espíritu Era de el mismo. Nimrod Es el mismo. espíritu. Marduk, que estaba ya más reciente, es el Sí. mismo Nimrod. Así es. Ahora, Entonces, ¿cómo llegaron con la dispersión? Por eso el término allí que es Babel, aunque en el idioma acadio antiguo, que es originario de ese lugar, en ese idioma significa la puerta del Dios. Y acuérdense que una sí, de las cosas que decía que su cúspide llegue al cielo. Al cielo. Y allá había algo porque estaba Semiramis, que era con La el título reina La del Reina del cielo. Cielo. Y ellos lo que querían es, en ese misterio, llegar a ser propietarios de esos misterios, de ese conocimiento Así gnóstico, misterioso, oculto, que solo los grandes iniciados podían llegar a esos escalones y llegar a tener el conocimiento de la Reina del Cielo. Entonces, estamos hablando de un culto que es completamente pagano, pero que posteriormente se iba a distribuir a todas las naciones. Con la dispersión iba a causar lo que en el idioma hebreo es Babel, confusión o mezcla, porque la palabra Babel es confusión o mezcla en el hebreo. Y es algo interesante porque, por ejemplo, de ahí de Babel, cuando se dispersa, se van a ese lugar que se llama Nínive. pero antes de que entremos a Nínive, me gustaría hacer una aclaración aquí. ¿Por qué tenían ese deseo y esa necesidad todos, Satanás sobre todo? ¿De dónde surgió eso a toda la humanidad de llegar hasta el cielo? Porque acuérdense que cuál fue el motivo por el cual, siendo Lucifer el ángel más Así es. admirado allá en el cielo, dijo, yo me subiré sobre las alturas, pondré mi trono encima de Dios Es Altísimo. el espíritu de Lucifer. Entonces es el espíritu de quitarle toda autoridad a Dios a como de lugar. Por eso quieren siempre estar arriba, 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 arriba. ¿Arriba de quién? Arriba de la autoridad de Dios, para imponer el gobierno humano aquí en este mundo. De hecho, dice, cuando vino Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Así es. Aquí hay un rey que se llama Satanás y ese es el rey que le sirven todos los que no se sujetan a la palabra de Cristo y a su autoridad. Y algo muy interesante. Y luego entramos a Nínive, ¿cómo? Nínive, ¿qué sucedió? Sí. Nimrod en hebreo significa precisamente rebelión.
valentía y rebelión. Para Ese es ponerse, el oponerse a significado. Dios, ¿con qué desfachatez? Entonces, era el mismo espíritu, pero Satanás. ahora ya el título ya llevaba implícito la idea de rebelarse Así contra es. Dios. Y, pues Nínive, ¿por qué Nínive también? Nínive fue una de las ciudades que creó mismo Nimrod. Exactamente, Así es, sí. porque fue después de que él fue dispersado, porque Dios no permitió, puso un freno a ese paganismo, toda esa, y sí, fueron dispersados, él inmediatamente se va para Nínive. Uno de los lugares que fundó precisamente fue Nínive. Y es que la palabra Nínive viene de una palabra también que está dedicada a una diosa. Claro, dice que es Nino. Nino. Entonces, ella es una forma de lo que sería Istar más adelante, pero es un nombre del culto que se le daba a Semiramis. Entonces, es algo muy interesante porque ahí está el puente y nos damos cuenta de que diferentes nombres. Claro, pero- vamos a ver eso de Nínive que acabas de decir, porque ahí, ¿qué significa ese nombre? Sí. Sí, bueno, pues es algo muy interesante en ese sentido, pero el mismo espíritu. Es el mismo. Es el mismo. Es lo que que se no va tenemos que transmitiendo. perder de vista, porque dice, no, es que antes era así, antes era así. Se fijan cómo es el mismo espíritu del anticristo que surgió Así es. ahí con Caín, empezó. Caín, Canán, Nimrod, es el cuarto hombre que se le deificó, se hizo como Dios ante todos los demás. Y el culto a Semiramis, que prácticamente, porque muere Nimrod y se continúa. Así Semiramis. ¿Por qué Sí, continúa? así es. Porque ella no quiere perder el poder. Más que nada, Exactamente. lo que se mueve allá es el tema del poder. Claro, el poder. Y de hecho, ¿qué es cuando se inicia toda la fabricación de ídolos del tótem? Recuerden que estaba desde Caín, por las excavaciones arqueológicas. Cuando ya los hombres se han dado cuenta que fabricar ídolos deja mucho dinero, porque los fabrican de oro, de plata, de tantas cosas de madera. Es un gran negocio. Entonces, ¿qué se mueve detrás de la idolatría? Empieza por una cosa insignificante, pero los que están liderando, por eso Nimrod era poderoso, porque él lideró toda la región de Mesopotamia. ¿Y qué controlaba él? Pues precisamente la construcción y fabricación de ídolos. ¿Qué mueve ahora a esas religiones idolátricas hasta nuestros días? Lo Así es. económico. El económico, porque la economía da el poder. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto, espíritu de Nimrod? ¿Qué hay? Está la idolatría. Pero no, y el poder Y el económico. poder económico. Por eso es difícil para muchas personas, aunque saben la verdad, pero por ejemplo, si tienen un negocio donde fabrican ídolos y venden, saben que no está de acuerdo a la palabra de Dios, pero tienen que defender su negocio, como sucedió con aquella muchacha que fue libre del espíritu de demonio y luego tenía que deshacerse de todos los ídolos. Claro. Y fue empezar a la quiebra de sus amos y entonces se quejaron en contra de los que Luego predicaban vamos el evangelio. a tener un programa exactamente los principios del cristianismo. ¿Por qué mataban a los primeros cristianos cuando se opusieron a entrar a la adoración de los ídolos? ¿Por qué? Fue precisamente porque estaba afectándose su economía. Así es. Que es el punto central que se está moviendo en el poder de los hombres. La ambición por el deseo del poder económico es algo que usa Y Satanás. fíjese nada más, ¿dónde tiene su origen todo eso? Todo está en Babel. En Así Babel. es. Estamos haciendo énfasis porque ¿dónde se originó todo esto y por qué continúa hasta el día de hoy? ¿Por qué continúa? Porque es un motivo muy poderoso, el dinero. Y vemos que no ha cambiado nada. Cambian los nombres, las historias, pero el espíritu es el mismo. El espíritu sigue siendo Sigue el siendo mismo. el mismo. Estar en contra de Dios, como todo mundo sabe que el hombre quiere buscar a Dios, entonces qué mejor que hacerlo a través que busque a Dios a través de las imágenes. Torciendo la palabra de Dios. Así es. Porque, bueno, ellos quieren hacer un Dios a su propia imagen. Ya no aceptar lo que Dios tiene establecido en su palabra, la revelación de Dios,
sino hacerse sus propios dioses a su propia imagen, a su conveniencia A su manera, y a su claro. manera. Sí, Porque eso así es algo es. muy importante, muy clave, porque ellos van a ser dioses que ellos mismos puedan mandar, no dioses que les indiquen qué es ¿Qué lo que hacer? tienen que hacer. Y es Eso es algo, muy interesante. sí, muy interesante porque es el principio de la rebeldía. Yo acepto que tú eres Dios, pero no quiero vivir como tú lo estableciste. Ahora yo voy a crear mi Dios donde yo voy a establecer cómo quiero vivir. Y es algo que, como ustedes mencionan, nació ahí y se fue Es exactamente, pasando por como todas estamos las culturas. analizando todo dónde surgió la idolatría, vamos a seguir más adelante extendiéndonos en este tema. En un segundo regresamos con ustedes. Que Dios los bendiga. Bueno, pues continuando aquí en Paganismo sin Velo, con las palabras reveladas en las Escrituras y ahora a través de la historia, de los métodos que tenemos para la investigación, como es la arqueología, la sociología y la historia, pues está más claro que de lo que estamos hablando, cosas que antes no comprendíamos tanto en la Biblia, pero a través de estos métodos científicos tenemos una gran ventaja, ¿verdad, hermanos? Así Así es. es. Todos los descubrimientos nos traen mucha luz porque realmente no estamos sacando algo que estemos inventando. Tenemos el mismo, los archivos guardados en los museos, como por ejemplo el Museo Británico, que guarda todos estos datos que estamos compartiendo y algo muy real, ¿eh? Inclusive algunas informaciones que estamos compartiendo han salido de los archivos del Vaticano. Así es, ¿Verdad? efectivamente. Sí. Entonces sigue diciendo aquí lo que el profeta Zacarías, lo que Jehová de los ejércitos le mostró al profeta Zacarías, lo que íbamos a ver en estos tiempos. Y le sigue preguntando el profeta Zacarías al ángel, ¿a dónde llevan el efa? Y contesta, dice el profeta, dice, y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Ese es el fin y el propósito de hacer las grandes catedrales del mundo, que se siente ahí la gran impostora, que es el mismo Satanás, que no tiene nada que ver con nuestra amada y admirada Virgen María de nuestra Biblia, ¿verdad? No tiene nada que ver. Más bien tiene su origen en Babel con la idea de Semiramis, porque acuérdense que Satanás está intentando destruir el plan de Dios de la venida del Redentor, y lo primero que hace es engañar a Eva, la primera mujer, para querer frustrar esa venida del Redentor, porque ese Redentor sabe que ese Redentor le va a dar en la cabeza. Y ahora sí, viene quiere destruir la figura femenina. Exactamente, y viene la mente de Semiramis ahora en Babel, porque recuerden que primero a Eva y después a las hijas de Caín las enredó, y ahora a Semiramis, enredándoles y torciendo, como decía el pastor, torciendo el concepto del ministerio y diciéndole, ya se concibió en ti el Redentor y es Tamuz el que traes. Ahora, la imagen entonces de la Madre Diosa, porque ahí está contemplada la imagen de la Madre Diosa, porque incluso, si nos damos cuenta, siempre aparece, incluso reflejado más grande, la imagen de la Madre que el niño. Siempre es así, en las religiones paganas siempre es así. De hecho, lo que más sobresale es, entras tú a cualquier catedral y lo que está más sobresaliente siempre es una estatua, una imagen, un cuadro de la Virgen cuando ella está en el mero centro de todo. Yo porque he viajado en muchas partes del mundo Diosa. Y he visto a la Madre Diosa ahí. Entonces, fíjate cómo surgió eso. Dice que en su primera aparición en el mundo, la gran ramera se sienta sobre Sumeria Caldea. En Babel. Y lo hace a través precisamente de la persona de Semiramis, esposa de Nimrod, es decir, la gran ramera. Se personifica en Semiramis. Y muy interesante eso, pastora, porque aparece prácticamente como la esposa de Satanás, y una de las funciones que hacían las hijas de Caín
dice que Nama era considerada como la esposa de Satanás. Sí, son las sacerdotisas. Sacerdotisa, que de hecho exactamente. dicen que se casan con Satanás, es cierto, así es. Entonces sigue diciendo aquí nuestra información, dice, al morir Nimrod, Semiramis se proclamó a sí mismo Rea, es decir, madre de los dioses. Fíjese, y casualmente, Juan Pablo II, antes de morir, declaró que María era la madre de la iglesia. Hace poco. Primero dijo que era la madre de la Virgen de todas las Américas, o no sé qué dijo. Después primero dijo que era nada más de México, después de toda América. Ahora ya es la madre de la iglesia. ¿Sí? Entonces dice que esta Rea se decía madre de los dioses. Entonces, madre de los dioses es un distintivo muy notable y común en los anales de la raza humana. Más adelante en la historia, Nimrod, ya muerto, pero no olvidado, se conocía como Baal. Aquí vemos, luego, el segundo nombre que adoptó Nimrod fue Baal. Y así se ha ido transmutando nombre, ¿verdad? Como civilización tras civilización. Es muy interesante, igual, Pastor Luis, pastora, que fíjese que es ahí donde surge el uso de las coronas. Por eso es que claro, porque fueron los primeros reyes, sí. Los primeros, ellos dos. Y la forma de las coronas viene de la edificación de la pirámide, porque es una corona que se... Claro. Una pirámide, y todo eso tiene un simbolismo detrás de ese poder. No, pues de hecho, el primer rey que se coronó fue Nimrod, porque dice que él fue el primero que formó un imperio, entonces todo imperio necesita tener un dice, rey. Fue el inicio de su reino. De su reino, entonces Babel. Él era rey, porque tenía un imperio, ¿verdad? Tenía un imperio. Entonces dice, el título después ya de Nimrod, el nombre es Baal. Esto significa señor o amo. También se llamó Cronos. Sí. Fíjese. Y a los romanos lo conocían como Saturno. Saturno, que es Satanás. Esto está, que Dios nos guarde, ¿verdad? Que nos guarde, porque lo que Dios nos está mostrando es algo muy fuerte para que la gente dice que debemos de buscar la verdad donde se encuentre, cueste lo que cueste. Así es. Porque dice el apóstol Juan, y conoceréis la verdad y es la única que nos hace libres y ya no ser más esclavos de tanta mentira. Estamos ya en tiempos, dice, como en los días de Noé, así será. Satanás solamente se le concedió permiso para estar aquí reinando en esta tierra un periodo de 6,000 años. Sí. Y si nos vamos bien a contar el tiempo de esta, estamos ya acercándonos a... ¿verdad? Muy cerca, sí. Estamos muy cerca. Algo muy importante que dijo en el programa anterior, la cita donde Dios está diciendo a través de la revelación que su pueblo salga de Babilonia. Es una enseñanza muy fuerte que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida como creyentes. Tenemos que aprender en nuestro paso de crecimiento como creyentes, como discípulos de Jesús. Como discípulos del reino. Exactamente, a ir despojándonos de toda esta idolatría. Ese espíritu. Sí, así es. Y quitándose los velos, porque eso se trata de quitar los velos, porque dice que el príncipe de este mundo ha puesto velos y velos a través de todo lo que estamos aquí viendo. Y entonces allá, si el espíritu de Nimrod tiene que ver con la idolatría, no solamente la idolatría está dentro de los círculos del romanismo, sino que incluso... ya vimos cómo perdió toda la civilización. Porque acuérdense que la idolatría en ese espacio comienza con el culto a Nimrod, pero era un ídolo que estaba vivo, presente, de carne y hueso. Posteriormente se le hace la imagen y el nombre, pero primeramente fue un ídolo de carne y hueso. Por eso dice, el primer ser humano que se deificó. Y cuando el pueblo se convierte idólatra, es decir, adora a un ídolo de carne y hueso, porque la idolatría no es solamente ya vimos que hombres, todo implica, por eso el hombre se quieren hacer reyes y que a ellos los adoren, de hecho, pues por eso les adora la mano y tantas cosas que hacen, porque eso amo y señor, ¿verdad? Quitándole los títulos. Y ahí entra el tema que antes del diluvio eran hombres de renombre, que eran famosos, y la fama está relacionada precisamente con la veneración de hombres, con la idolatría. Así es.
Eran hombres que sobresalían de todos los demás. Así es. Exactamente. Entonces dice que siendo Semiramis la esposa de Baal, puesto que Baal transfirió el espíritu satánico, lo transfirió a su esposa Semiramis, que era su esposa y su madre, ¿verdad? Sí. Entonces dice que si el nombre era Baal. Baal, entonces el título de ella Señor. tenía que ser Baalti. Señora. El nombre de ella, señora, porque es la señora, la madre del cielo, la señora, la madre Sí. de la iglesia, la madre de todos los hijos. Y ese concepto tenemos que dejarlo bien en claro. El término señora y el aspecto femenino es un término netamente pagano y Así del es. satanismo, de la brujería, del ocultismo. No tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con el Dios de Israel, porque Nada. entonces se le pondría una consorte a Dios. Claro. Y es una blasfemia. Claro, entonces aquí dice claramente, tenía que ser el nombre de Semiramis Baalti, pero dice que no. Bueno, más bien, Baalti se llama, sí. pero luego lo traducieron a latín, porque acuérdense que Sí. era un nombre pues, de una tierra de lengua semita. Sí. Sí, Baal- todo eran Baalti, lenguas ¿verdad? semíticas. Entonces dice que traducido al latín es Baalti. Baalti. Significa ya en latín Meadona. Madonna. Madonna. Y traducido al italiano es el nombre o título a Madonna. La Claro. madre. Y siguiendo la tradición idolátrica originada en Sumeria Caldea, la Iglesia Católica Romana llama a María la Madonna. Así es, la madre. O sea, es el mismo. Este título jamás se le confiere en la Biblia a la Virgen María, jamás, a la Madre de Cristo, jamás se le concede de Madonna. Así que el culto mariano no se refiere a María como tal, sino que estamos A hablando Baalti, de a Semiramis. Semiramis. Entonces dice, así pues, los eslabones lingüísticos forjan un enlace indiscutible entre la muy antigua diosa Madre Baalti, o sea, Semiramis, y la Madonna. Y terminamos este programa para la próxima vez que nos veamos por aquí y vamos a intensificar cómo surgió entonces la adoración de la madre y el niño y qué hay detrás de todo esto. Gracias, Pastor Salomón. Pastor Gracias, hermano. Luis, nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga aquí en las verdades develadas en Paganismo sin Velo.